Todos recibirán algo pequeño este año. Mantendremos las cosas simples y justas. La voz de mi madre sonaba tranquila, casi ensayada, mientras estaba de pie en su cocina aquella tarde de octubre. Yo había conducido hasta su casa en Milwaukee con mi hijo Ethan, de 8 años, que aún creía en la magia de las reuniones familiares. Mi hermana Kelsey estaba sentada a la mesa con sus gemelos de 12 años, ambos mirando sus teléfonos sin levantar la vista ni una sola vez. Suena razonable, dije, sirviéndome una taza de café. Ethan será feliz con cualquier cosa. Mi madre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Tenía esa expresión que solía poner cuando estaba tramando algo. Esa mirada que siempre me incomodaba, aunque nunca lograba entender del todo por qué. Lo dejé pasar. Después de todo, aún faltaban 2 meses para Navidad. Antes de continuar, suscríbete si quieres saber cómo se desarrolló todo y dale like al vídeo. Mi nombre es Morgan. Tengo 35 años, soy madre soltera y trabajo como gerente regional en una empresa de distribución farmacéutica. Es un trabajo exigente, pero paga lo suficiente para mantener a Ethan y aún tener un pequeño margen para nosotros. Su padre no está en la foto desde hace 6 años, desde que decidió que la paternidad no formaba parte de su plan de vida. Así que hemos sido solo él y yo, navegando juntos por todo. Siempre me he sentido orgullosa de ser independiente. No pido ayuda a mi familia, al menos no económica. Me las arreglo sola, pero aún así aparezco en las fiestas. Todavía intento mantener los lazos, aunque a veces se sientan más como una obligación que como un deseo genuino. Kelsey finalmente levantó la vista del teléfono. Mamá, los niños quieren los nuevos teléfonos para Navidad. Ya sabes, los que tienen buenas cámaras. Veremos, respondió mi madre, con un tono que no prometía nada. Sentí un pequeño toque de fastidio. El esposo de Kelsey, Todd, trabajaba en ventas y ganaba bien. No estaban pasando por dificultades, pero mi hermana siempre había sido buena pidiendo cosas. Buena para hacer que los demás sintieran que le debían algo. ¿Y tú, Ethan? Preguntó mi madre, agachándose para mirarlo. ¿Qué quieres para Navidad? Ethan se encogió de hombros, apenas moviéndolos. No sé, tal vez materiales de arte o libros. Mi madre le dio una palmada distraída en la cabeza. Ya veremos qué podemos hacer. Observé la interacción con atención, notando cómo se alejaba de él enseguida, cómo su atención regresaba a los gemelos de Kelsey casi de inmediato. No era la primera vez que notaba la diferencia en el trato hacia los niños, pero siempre me decía que era demasiado sensible. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a casa, Ethan estaba callado en el asiento trasero. Lo miré por el espejo retrovisor. ¿Todo bien, campeón? Sí, respondió con voz bajita. Mamá, ¿la abuela quiere más a Sophie y Sam que a mí? Mis manos se apretaron en el volante. Sophie y Sam eran los gemelos de Kelsey, y estaban tan consentidos que a veces me dolían los dientes solo de verlos. Mi madre siempre los había mimado, siempre les justificaba todo, siempre encontraba una excusa para darles más. Claro que no, mentí con voz suave. La abuela te quiere mucho. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Mi madre siempre había favorecido a Kelsey. Cuando éramos niñas, ella tenía la habitación más grande, la ropa más cara, los regalos más lujosos. Yo era la responsable, la que no necesitaba tanta atención, la que podía arreglársela sola. Y de algún modo, ese patrón se había extendido a nuestros hijos. Llevaba años diciéndome que no importaba. Había construido una buena vida para Ethan y para mí. No necesitábamos la validación de nadie. Pero al ver su reflejo en el espejo, con esa duda en los ojos, algo dentro de mí se quebró un poco. 2 semanas después, recibí una llamada de mi madre preguntando por el seguro médico. Ella y mi padre estaban en mi plan familiar desde hacía 3 años. Desde que la empresa de mi padre cambió sus beneficios y las primas se dispararon, los había agregado sin pensarlo, porque eso es lo que hace una familia. Solo quería confirmar que todo sigue igual para el próximo año, dijo. Por supuesto. Tú y papá están cubiertos. Kelsey también, ¿verdad?
Había añadido a mi hermana al plan hacía unos 18 meses, cuando pasaron una mala racha por el trabajo de Todd. Sí. Gracias, cariño. Eres tan buena con nosotros. Debería haberme sentido reconfortada al oír esas palabras, pero sonaron vacías, como si las leyera de un guión. Aún así, dejé a un lado la sensación y me concentré en el trabajo, en los eventos escolares de Ethan, en el ritmo normal de nuestras vidas. Noviembre pasó y llegó el Día de Acción de Gracias. La cena en casa de mis padres fue la misma de siempre, mi padre cortando el pavó mientras mi madre se desvivía por los gemelos de Kelsey, asegurándose de que tuvieran porciones extra de todo lo que les gustaba. Ethan comía en silencio, sin quejarse, sin pedir nada especial. Morgan, te ves cansada, comentó Kelsey, con un tono de falsa preocupación. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Estoy bien, respondí con voz neutral. Deberías cuidarte más. Debe ser difícil estar sola, ¿no? Ahí estaba. La pequeña puya, el recordatorio de que era soltera, de que no tenía a nadie con quien compartir la carga, de que mi vida era menos que la suya por eso. No respondí. Aprendí hace tiempo que discutir con Kelsey solo empeoraba las cosas. Pero lo anoté mentalmente. Otro pequeño recordatorio de que algo en nuestra dinámica familiar estaba roto desde hacía mucho. Cuando diciembre se acercaba, mi madre empezó a llamar con más frecuencia. Siempre con pequeños favores, siempre con esa gratitud vacía que me revolvía el estómago. La primera semana de diciembre trajo una ola de frío inesperada a Milwaukee. Yo estaba enterrada en trabajo, manejando envíos de inventario y problemas de personal en 3 centros de distribución. Ethan había empezado a preguntar por la Navidad, su emoción creciendo a pesar de mis advertencias de que los regalos serían modestos ese año. ¿Recuerdas lo que dijo la abuela? Le recordé una noche mientras decorábamos nuestro pequeño árbol. Todos recibirán algo pequeño. Nada grande ni lujoso. Lo sé, mamá, dijo, colgando con cuidado un adorno que había hecho en 2º grado. No necesito nada grande. Solo quiero que todos estemos juntos. Sus palabras me apretaron el pecho. Con 8 años, ya era más maduro emocionalmente que la mitad de los adultos de nuestra familia. Tenía que serlo. Crecer sin un padre, con una madre que trabajaba largas horas, lo había hecho paciente y comprensivo desde muy pequeño. Teníamos nuestras propias tradiciones, solo los dos. Chocolate caliente los domingos por la mañana, leer juntos antes de dormir, excursiones de fin de semana al Museo de Arte, donde pasaba horas observando los cuadros y haciéndome preguntas sobre la técnica y el color. Era un niño muy reflexivo, creativo y amable, y había hecho todo lo que estaba en mis manos para que nunca sintiera la ausencia de su padre como una carencia en su vida. Pero las reuniones familiares eran otra historia. En casa de mis padres, podía verlo observando cómo mi madre se reía de las bromas de Sophie y Sam, cómo complacía cada uno de sus caprichos, cómo apenas notaba cuando Ethan intentaba mostrarle un dibujo o contarle algo que había aprendido en la escuela. A mediados de diciembre conduje hasta la casa de mi madre para dejarle unos documentos que necesitaba firmar para la renovación del seguro. Kelsey ya estaba allí, con sus gemelos en la sala, jugando videojuegos en el enorme televisor que mis padres les habían comprado la Navidad anterior. Justo a tiempo, Morgan, dijo mi madre al recibir los papeles. Estaba mostrándole a Kelsey los regalos que compré para los niños. La seguí hasta su dormitorio, donde había varios paquetes envueltos sobre la cama, 2 cajas grandes, cubiertas con un papel brillante de aspecto caro, y un pequeño paquete plano con envoltorio de farmacia. Estos 2 son para Sophie y Sam, dijo señalando las cajas grandes. Y ese pequeño es para Ethan. Algo frío se asentó en mi estómago. Mamá, dijiste que todos recibirían algo pequeño. Y lo son, replicó. Bueno, prácticos al menos. Los gemelos necesitan teléfonos nuevos. Los anteriores ya son antiguos. Apenas tienen 1 año, dije, conteniendo la voz. Los adolescentes necesitan buenos teléfonos para la escuela, intervino Kelsey desde la puerta. No lo entenderías, Ethan todavía es pequeño. Miré el pequeño paquete que supuestamente era para mi hijo. ¿Qué le compraste a Ethan? Calcetines,
dijo mi madre con tono alegre. De buena calidad. Está creciendo tan rápido que pensé que algo práctico tendría más sentido. ¿Calcetines? Son buenos calcetines, insistió. De esa tienda de artículos para actividades al aire libre. Fueron caros. La observé, esperando que notara lo absurdo de lo que decía. Teléfonos para los gemelos. Calcetines para Ethan. Y todos recibiendo algo pequeño. Morgan, no pongas esa cara, dijo Kelsey. Mamá vive con ingresos fijos. No puede comprar cosas caras para todos. Esos teléfonos cuestan al menos $600 cada uno, repliqué sin emoción. Bueno, nosotros también aportamos algo, admitió Kelsey. Los niños los necesitaban de verdad. La habitación empezó a darme vueltas. Llevaba años inventando excusas para justificar el comportamiento de mi familia, años convenciéndome de que el trato desigual no era tan malo como parecía, de que estaba siendo demasiado sensible. Pero esto era distinto. Esto era cruel. A Ethan no le importará, dijo mi madre, ignorando o fingiendo no notar mi malestar. Es un niño tan fácil, no es exigente como otros. Es fácil porque lo he criado para que sea agradecido con lo que tiene, dije con la voz temblorosa. No porque merezca menos. Nadie ha dicho que merezca menos, replicó Kelsey, irritada. Estás siendo dramática. Son solo regalos de Navidad. No respondí. Salí de la casa sin decir una palabra, conduciendo de regreso entre una niebla de enojo y tristeza. Cuando llegué, Ethan estaba en su escritorio trabajando en un dibujo. Levantó la vista cuando entré, su rostro se iluminó. Mamá, mira lo que hice. Es para la abuela, para Navidad. Levantó un retrato cuidadosamente dibujado de nuestra familia. Todos juntos, sonriendo. El nivel de detalle era impresionante para un niño de 8 años. Había pasado horas en eso, lo sabía. Es hermoso, cariño. ¿Crees que le gustará? Miré el rostro esperanzado de mi hijo, el dibujo en el que había puesto todo su corazón, y algo dentro de mí cambió. Lo había protegido de tantas cosas. Había trabajado tan duro para darle un hogar estable y lleno de amor. Pero lo había fallado en esto, en protegerlo de la crueldad casual de las personas que se suponía que debían quererlo sin condiciones. Le encantará, le dije. Porque ¿qué más podía decirle? Esa noche me quedé despierta pensando en los paquetes envueltos, en la diferencia entre unos teléfonos de $600 y un par de calcetines. Pensé en todas las veces que mi madre había minimizado los logros de Ethan mientras celebraba los mediocres esfuerzos de Sophie y Sam. En cada comentario sarcástico de Kelsey sobre mi vida, ignorando que yo era la que mantenía a mis padres en mi seguro médico, la que siempre aparecía cuando alguien necesitaba ayuda. Siempre había sido la confiable, la que no se quejaba, la que hacía que las cosas funcionaran. Y así valoraban esa fiabilidad. Cuando amaneció, no había dormido ni un minuto. Pero sabía exactamente lo que iba a hacer. La mañana de Navidad llegó con una capa fresca de nieve cubriendo las calles de Milwaukee. Ethan se despertó temprano, lleno de emoción, a pesar de mis advertencias de que los regalos serían modestos. Abrimos nuestros presentes primero, solo nosotros dos, en nuestra sala. Yo le había comprado materiales de arte, libros que había estado deseando y un abrigo de invierno nuevo que realmente necesitaba. Él había usado su dinero de la mesada para comprarme una taza que decía la mejor mamá del mundo, pintada con letras torcidas. La sostuve y tuve que contener las lágrimas. ¿Te gusta?, preguntó, ansioso. Me encanta, respondí abrazándolo. Es perfecta. Debíamos estar en casa de mis padres al mediodía. Me vestí con cuidado, poniéndome mi mejor suéter, y me aseguré de que Ethan luciera limpio y presentable. Llevaba el retrato que había hecho para mi madre, envuelto con papel que él mismo había decorado con pegatinas y dibujos. El trayecto fue silencioso. Ethan tarareaba villancicos por lo bajo, mientras yo sujetaba el volante con más fuerza de la necesaria. Llevaba una semana preparándome para este momento, repasando escenarios en mi cabeza, tratando de prever cómo se desarrollaría todo. La casa de mis padres ya estaba llena cuando llegamos.
La familia de Kelsey había llegado temprano, y Sophie y Sam presumían los nuevos conjuntos de ropa que habían recibido esa mañana. Mi padre estaba en su sillón leyendo el periódico. Apenas levantó la vista cuando entramos. «¡Feliz Navidad!», exclamó mi madre, apresurándose a abrazar a los gemelos de Kelsey. Le dio a Ethan una palmadita distraída en la cabeza. «Deja los abrigos en el cuarto del fondo». Observé cómo Ethan colocaba con cuidado el retrato envuelto bajo el árbol junto a los demás regalos. Había añadido una etiqueta que decía «Para la abuela, con amor, Ethan», escrita con su caligrafía cuidadosa. El almuerzo fue el caos habitual. Mi madre había preparado un jamón, y Kelsey trajo guarniciones que se encargó de mencionar que provenían de una tienda gourmet carísima. Los gemelos monopolizaron la conversación, hablando de sus planes para el nuevo año, sus equipos deportivos, sus dramas escolares. Ethan comía en silencio, intentando participar de vez en cuando, pero Sophie o Sam lo interrumpían antes de que pudiera terminar una frase. Al final, se rindió, concentrándose únicamente en su plato. Después del almuerzo, llegó la hora de los regalos. Mi madre, como siempre, jugó a ser Santa Claus, repartiendo los obsequios con gran ceremonia. Empezó con los gemelos. «Estos son muy especiales», anunció mi madre con entusiasmo, entregándoles a Sophie y Sam las enormes cajas que yo había visto en su habitación. «Sé que los han estado esperando con muchas ganas». Los gemelos rasgaron el papel de regalo con euforia, gritando de emoción al ver las cajas de los teléfonos. De inmediato comenzaron a abrirlos, sin prestar atención a nadie más en la sala, mientras encendían sus nuevos dispositivos. «Mamá, esto es demasiado», dijo Kelsey, aunque su voz sonaba más satisfecha que preocupada. «Solo lo mejor para mis nietos», respondió mi madre con orgullo. Luego tomó el pequeño paquete plano. «Y este es para Ethan». Mi hijo lo recibió con cuidado, su rostro lleno de expectativa. Lo abrió lentamente, sin destrozar el papel como habían hecho sus primos. Cuando vio lo que había dentro, su expresión no cambió, pero pude ver cómo algo en sus ojos se apagaba. Calcetines. Un paquete de 3 pares de calcetines de lana de una tienda de artículos para exteriores. ¿Te gustan?, preguntó mi madre con una sonrisa. Son de muy buena calidad. Te mantendrán los pies calentitos. Ethan miró los calcetines, luego a sus primos con sus nuevos teléfonos, y volvió a mirar los calcetines. Gracias, abuela, dijo en voz baja. ¿Eso es todo?, rió Kelsey. Ni siquiera un gracias emocionado. Los niños de hoy no saben apreciar los regalos prácticos. Dijo gracias, respondí con tono cortante. Bueno, podría sonar más agradecido, añadió mi madre. Esos calcetines no fueron baratos. Vi cómo mi hijo sujetaba el paquete con fuerza, sus pequeñas manos apretadas alrededor del cartón. No lloraba. No se quejaba. Solo estaba sentado allí, intentando entender por qué sus primos recibían teléfonos y él unos calcetines, cuando su abuela había prometido que todos tendrían algo pequeño. Mamá, susurró Ethan, inclinándose hacia mí, ¿hice algo mal? Esas palabras rompieron algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. Lo abracé con fuerza, apretándolo contra mi costado. No, cariño, le susurré. No hiciste nada mal. Ni una sola cosa. Kelsey ayudaba a sus gemelos a configurar los teléfonos. Mi madre los observaba encantada, y mi padre seguía leyendo el periódico, como si nada importante estuviera ocurriendo. Nadie notó que Ethan se había quedado completamente en silencio. Nadie se dio cuenta. Nadie se preocupó. Nos quedamos una hora más, porque irnos enseguida habría causado una escena, y yo todavía intentaba contener mi rabia y convertirla en algo manejable. Ethan no volvió a mencionar la diferencia de los regalos. Agradeció a mi madre 3 veces más por los calcetines, cada vez con una voz más apagada, más derrotada. Cuando llegó el momento de abrir el regalo que él había hecho, mi madre apenas le echó un vistazo al retrato. «¡Ay, qué bonito!», dijo, dejándolo a un lado para hacer espacio para el papel de regalo que estaba recogiendo. «Te estás volviendo muy bueno dibujando, cielo».
Lo colocó sobre una mesita auxiliar y enseguida volvió su atención a Sophie y Sam, que estaban tomándose selfies con sus nuevos teléfonos. Ethan vio dónde había dejado su retrato, aplastado entre unas revistas y un montón de correspondencia. Su rostro permaneció neutral, pero yo lo conocía demasiado bien para no ver el dolor detrás de esa quietud. El trayecto de regreso fue silencioso. Cuando llegamos, Ethan se fue directo a su habitación. Lo seguí después de un momento y lo encontré sentado en su cama, todavía sosteniendo el paquete de calcetines. ¿Hice algo mal?, preguntó otra vez, y esta vez su voz se quebró. Me senté a su lado y lo abracé fuerte. No, mi amor. Hiciste todo bien. Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué Sophie y Sam tienen teléfonos y yo solo calcetines? No tenía una respuesta que pudiera arreglar aquello, ninguna explicación que aliviara su dolor. Así que simplemente lo sostuve mientras lloraba en silencio contra mi hombro, lamentando algo que era demasiado joven para entender por completo, pero lo suficientemente grande para sentirlo en lo más profundo. Esa noche, cuando Ethan por fin se quedó dormido, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil. Abrí el portal del seguro médico y revisé el plan familiar que cubría a mis padres, a mi hermana y a su esposo. Entonces sonreí y empecé a escribir. La mañana siguiente, el día después de Navidad, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Ethan aún dormía, exhausto por la carga emocional del día anterior. Preparé café y volví a sentarme frente al portátil, revisando el portal del seguro. Mi plan familiar cubría a 6 personas. A mí, a Ethan, a mis padres, a Kelsey y a su esposo, Todd. El costo era considerable, más de $800 al mes, descontados directamente de mi salario. Nunca me había quejado. Cuando la empresa de mi padre cambió sus beneficios 3 años atrás y sus primas se triplicaron, los añadí sin dudarlo. Cuando Kelsey y Todd atravesaron una mala racha laboral 18 meses después, los añadí también. Porque eso es lo que hace una familia. Eso era lo que me habían enseñado. Uno ayuda, apoya, está presente cuando importa. Solo que, al parecer, eso solo funcionaba en una dirección. Tomé mi teléfono y abrí las fotos del día anterior. Había una publicación de Kelsey en redes sociales. Sophie y Sam sosteniendo sus nuevos teléfonos, con sonrisas enormes y el texto, consentidos por la mejor abuela del mundo. Estos niños sí que son afortunados. Afortunados. La palabra me revolvió el estómago. Miré la fecha en el portal del seguro. El siguiente ciclo de facturación comenzaba el 1 de enero, dentro de 5 días. Los cambios en el plan familiar podían realizarse hasta el 31 de diciembre a medianoche. Perfecto. Pero no hice nada todavía. Necesitaba pensarlo bien. Tenía que estar absolutamente segura. No era una decisión que se tomara con rabia, sino una con consecuencias, y debía estar preparada para enfrentarlas. Pasé el día con Ethan. Lo llevé al cine y luego a comer pizza. Parecía más animado, más como él mismo, aunque lo noté inusualmente callado durante la película. Durante la cena, empujaba la pizza con el tenedor sin mucho interés. Mamá, ¿por qué la abuela no me quiere tanto como a Sophie y Sam? Había temido esa pregunta. Es complicado, cariño. ¿Es porque no tengo papá? Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? No, Ethan. No tiene nada que ver con eso. Sophie dijo que su mamá contó que la abuela siente pena por mí porque estoy solo. Que probablemente soy más difícil porque no tengo papá que me ayude a portarme bien. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Kelsey había dicho eso. Mi propia hermana había dicho eso de mi hijo. De mí. Y mi madre, al parecer, lo había permitido o simplemente no la había corregido. Sophie no debió decir eso, logré responder, intentando mantener la calma. Y no es verdad. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Eres amable, inteligente y creativo. Cualquier diferencia en el trato que recibes no tiene nada que ver contigo, y todo que ver con los problemas de los demás. Me miró con esos ojos grandes y serios. ¿Vamos a seguir yendo a casa de la abuela? Era una pregunta justa. No lo sé todavía, respondí con sinceridad.
Pero pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. Siempre lo estamos. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, llamé a mi mejor amiga, Jessica. Éramos amigas desde la universidad, y conocía mi situación familiar mejor que nadie. ¿Hicieron qué? Exclamó cuando le conté lo que había pasado en Navidad. ¿Teléfonos y calcetines? ¿Estás bromeando? Ya sé que suena insignificante cuando lo digo en voz alta. No es insignificante, Morgan. Es cruel. Deliberadamente cruel con un niño. Ethan me preguntó hoy si su abuela no lo quiere porque no tiene papá. Jessica guardó silencio un momento. ¿Y qué vas a hacer? Estoy pensando en sacarlos de mi plan de seguro médico. A todos. Mis padres, Kelsey y Todd. ¿Quitarlos? Sí. Perderán la cobertura. Tendrán que buscar otro seguro. No es imposible, caro quizás, pero no imposible. Jessica volvió a quedarse en silencio. ¿Hablas en serio? Pago más de $800 al mes para cubrir a personas que creen que mi hijo merece unos calcetines mientras sus nietos reciben teléfonos. Personas que permiten que mi hermana diga cosas crueles sobre nosotros. Gente que jamás ha dicho gracias de una forma que suene sincera. Entonces hazlo, dijo Jessica, con firmeza. Te han estado aprovechando durante años. Tu madre, especialmente. Siempre ha sido la confiable, la que no necesita nada, la que se encarga de todo. Y así es como te pagan. Sigo pensando que debería hablar con ellos primero. Y decirles que ellos saben exactamente lo que hicieron. Tu madre sabía perfectamente qué mensaje te estaba enviando cuando compró esos regalos. Simplemente pensó que no harías nada al respecto. Y tenía razón. Mi madre contaba con que tragara mi enojo, con que aceptara la situación y volviera a ser la madura, como siempre hacía. Hazlo, repitió Jessica. Y no te sientas culpable por eso. El 29 de diciembre llegó. Había pasado 2 días dudando, cuestionándome, preguntándome si estaba exagerando. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la cara de Ethan al abrir esos calcetines. Recordaba su voz temblorosa preguntándome si había hecho algo mal. Esa noche, a las 9 en punto, inicié sesión en el portal del seguro médico. Mis manos estaban firmes mientras navegaba hasta la sección del plan familiar. Uno por uno, los eliminé. Mi padre. Mi madre. Kelsey. Todd. 4 nombres. 4 clics. El sistema me pidió confirmación. Confirme. Preguntó si estaba segura. Lo estaba. Los cambios entrarían en vigor el 1 de enero. Recibirían cartas de notificación por correo dentro de una semana, informándoles que su cobertura había terminado. Hasta entonces, tenía unas 48 horas de paz antes de que empezara el caos. Cerré la computadora y sentí algo asentarse en mi pecho. No era exactamente paz, pero sí algo parecido. Una sensación de haberme defendido, de haber defendido por fin a mi hijo y a mí misma. El 30 de diciembre transcurrió en calma. Ethan y yo nos quedamos en casa organizando sus nuevos materiales de arte, leyendo juntos, disfrutando de nuestra compañía. Mi teléfono sonó 3 veces. Mi madre, Kelsey, mi madre otra vez. No contesté. Aún no estaba lista. El 31 de diciembre llegó, y sabía que las cartas de notificación ya habían sido enviadas. Probablemente las recibirían el 2 o el 3 de enero, dependiendo del correo. Tenía ese margen antes de que todo explotara. Ethan y yo pasamos la víspera de Año Nuevo viendo películas y comiendo palomitas. A medianoche, golpeamos cacerolas y sartenes, como hacíamos cada año, haciendo ruido para recibir el nuevo año. Él reía, feliz, y por primera vez en días, volvió a parecerse a sí mismo. El 1 de enero amaneció con nieve fresca y calles silenciosas. Preparé el desayuno intentando no pensar en lo que se avecinaba. Mi teléfono sonó 4 veces ese día. Tampoco contesté. El 2 de enero, las llamadas se hicieron más frecuentes. 6 veces de mi madre, 3 de Kelsey, 2 de mi padre, lo cual era raro porque él nunca me llamaba directamente. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Esa noche, finalmente escuché los mensajes.
Primer mensaje de mi madre. Morgan, cariño, llámame cuando escuches esto. Necesito preguntarte algo sobre el seguro. Segundo mensaje. Morgan, recibí una carta hoy diciendo que nuestra cobertura termina. Debe haber algún error. ¿Puedes llamar a la compañía de seguros y arreglarlo? Tercer mensaje. Morgan, esto no tiene gracia. Llámame ahora mismo. Los mensajes de Kelsey eran cada vez más agresivos. Mamá recibió una carta rara sobre el seguro. ¿Sabes algo de esto? Luego, Morgan, contesta el teléfono. Y después, ¿en serio nos estás ignorando? ¿Qué te pasa? El mensaje de mi padre era cansado, resignado. Morgan, tu madre está muy alterada. Por favor, llámanos. No los llamé. Aún no. El 3 de enero, el teléfono sonó a las 7 de la mañana. Ya estaba despierta. Llevaba una hora esperando ese momento. Era mi madre. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Hola, mamá. Por fin. Su voz sonaba aguda, al borde del pánico. Llevo días tratando de hablar contigo. ¿Recibiste mis mensajes? Sí. Entonces, ¿por qué no has llamado? Recibimos cartas diciendo que nuestro seguro médico fue cancelado. Tiene que haber un error. Llama a la compañía y arréglalo. Serví café, dejando que el silencio se extendiera unos segundos. No es un error, mamá. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Lo saqué a ustedes, a papá, a Kelsey y a Todd de mi plan familiar. La cobertura terminó el 1 de enero. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Hiciste qué? Los eliminé del seguro. Tendrán que buscar su propia cobertura ahora. Morgan, no puedes hacer eso. Necesitamos ese seguro. Tu padre tiene citas médicas programadas. Yo tengo recetas que debo surtir. No puedes simplemente cancelarlo. Claro que puedo. Es mi plan. Lo he estado pagando durante 3 años. Pero somos familia. No puedes abandonarnos así. La palabra abandonar me golpeó en lo más profundo. ¿Cómo tú abandonaste a mi hijo en Navidad? Cuando le diste a sus primos teléfonos de $600 y a él unos calcetines. Por el amor de Dios, ¿esto es por eso? ¿Por los regalos de Navidad? Estoy molesta porque prometiste que todos recibirían algo pequeño, y aún así les diste a Sofía y Sam regalos caros mientras mi hijo recibió unos calcetines. Estoy molesta porque ni siquiera viste algo malo en eso. Porque cuando Ethan te preguntó si había hecho algo mal, no tuve una buena respuesta para darle. Está siendo dramático. Son solo regalos. Tiene 8 años, mamá. Y no está siendo dramático. Me preguntó si no lo quieres porque no tiene padre. Dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. ¿Sabes por qué me hizo esa pregunta? Porque Sofía le dijo que Kelsey comentó que tú sientes lástima por mí por estar sola, y que probablemente soy más difícil de criar porque no tengo un marido que me ayude a disciplinarlo. Mi madre guardó silencio unos segundos. Kelsey no debería haber dicho eso. Pero lo dijo. Y, por lo visto, tú estuviste de acuerdo. O al menos no la corregiste. Así que ahora Ethan, con solo 8 años, cree que su abuela no lo quiere tanto porque su padre nos dejó. Morgan, estás exagerando. Ah, ¿sí? Porque desde donde yo estoy, mi hijo recibió el mensaje muy claro, que vale menos que sus primos. Y ya terminé de fingir que eso es aceptable. ¿Y así decides castigarnos quitándonos el seguro médico? Eso es increíblemente vengativo. Reí, pero no fue una risa agradable. ¿Vengativa? He estado pagando su seguro por 3 años. Añadí a Kelsey y a Todd cuando necesitaban ayuda. Jamás les pedí nada a cambio. Pero en cuanto dejo de darles algo, ¿soy vengativa? Necesitábamos ese seguro. Entonces deberían haber tratado a mi hijo con un mínimo de respeto. Deberían haber cumplido su promesa de dar regalos modestos. Deberían haber pensado en cómo sus acciones afectarían a un niño. Morgan, por favor. Estás siendo irracional. ¿Podemos hablarlo? Lo estamos hablando. Y la respuesta es no. Busquen su propio seguro.
No podemos pagar las primas por nuestra cuenta. ¿Lo sabes? Entonces tal vez no deberían haber gastado $1,200 en teléfonos para los gemelos. Eso es diferente. Ah, ¿sí? Explícame cómo. No dijo nada. O no quiso hacerlo. El silencio volvió a extenderse hasta que finalmente murmuró: tu padre y yo te criamos mejor que esto. Te enseñamos el valor de la lealtad familiar. Ustedes me enseñaron que la familia está ahí incluso cuando no lo merece, respondí. Pero olvidaron enseñarme que eso debería funcionar en ambos sentidos. Colgué antes de que pudiera contestar. Mis manos temblaban, no por miedo ni por culpa, sino por liberación. Por haber dicho, al fin, todo lo que llevaba años guardado. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Era Kelsey. Contesté. ¿Qué demonios te pasa? Gritó antes de que yo pudiera saludar. ¿Te refieres al seguro? Sí, los eliminé del plan familiar. Cancelaste nuestro seguro. ¿Cómo pudiste hacer eso? Todd y yo lo necesitamos. Tenemos 2 hijos. Y también tienen 2 ingresos. Pueden pagar su propio seguro. Nos va a costar una fortuna. No podemos cubrir esas primas ahora mismo. Pero si pudieron gastar $1,200 en teléfonos, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Todos dicen eso, pero nadie puede explicar por qué. Eran regalos de Navidad para nuestros hijos. Estás castigando a Sophie y Sam solo porque estás celosa. No estoy castigando a nadie. Solo decidí dejar de pagar $800 al mes para mantener a personas que creen que mi hijo merece calcetines mientras los suyos reciben teléfonos. Dios, siempre tan mártir. Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti. Esto no se trata de mí, Kelsey. Se trata de Ethan. Se trata de que, la mañana de Navidad, cuando abrió su regalo y vio lo que recibió comparado con sus primos, algo dentro de él se rompió. Y ninguno de ustedes lo notó ni le importó. Está bien, los niños deben aprender que la vida no es justa. No te preocupes, lo está aprendiendo. Está aprendiendo que su abuela y su tía piensan que vale menos que sus primos. Está aprendiendo que la palabra familia significa cosas distintas para distintas personas. Está aprendiendo que, a veces, quienes se supone que deben quererte, son los que más te hieren. Estás siendo ridícula. Solo eran regalos. Y esto solo es un seguro. Consigue el tuyo. Mamá dice que estás celosa porque yo tengo marido y tú no. Que siempre me has envidiado por tener una familia completa. Ahí estaba. La verdad al desnudo. Eso era lo que decían de mí cuando no estaba presente. Así justificaban su trato desigual. ¿Sabes qué, Kelsey? Dije con voz serena. Tienes razón. Estoy celosa. Estoy celosa de que tus hijos tengan una abuela que los adora. Celosa de que nunca hayas tenido que preguntarte si importas. Celosa de que puedas dar por sentada la atención y el cariño de nuestros padres, mientras yo he pasado años conformándome con las obras. Eso no es verdad. Sí lo es. Y ya terminé. Terminé de rogar por un trato justo. Terminé de fingir que unos calcetines y unos teléfonos son lo mismo. Terminé de pagar $800 al mes a personas que creen que mi hijo vale menos que los tuyos. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Encuentra tu propio seguro, Kelsey. Considéralo una lección de independencia. Colgué. El teléfono sonó 6 veces más ese día. No contesté ninguna llamada. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Las 2 semanas siguientes fueron tan predecibles como caóticas. Mi madre llamaba todos los días, alternando entre el chantaje emocional y los gritos. Kelsey enviaba mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. Mi padre llamó una vez más, tratando de ser el mediador, pidiéndome que reconsiderara. No lo hice. Lo que no había anticipado era la reacción del resto de la familia. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó para decir que estaba siendo cruel. Mi tío me envió un correo sobre la importancia del perdón familiar. Primos con los que no hablaba desde hacía años de pronto tenían opiniones sobre mi decisión. La versión de mi madre era simple.
yo estaba siendo vengativa por unos regalos de Navidad. Estaba castigando a unos padres enfermos y ancianos por una disputa insignificante. Estaba poniendo mi orgullo por encima de las necesidades familiares. Lo que no sabían, porque mi madre convenientemente omitió, era que yo había estado pagando su seguro durante 3 años. Que había ayudado a Kelsey cuando pasó por su mala racha. Que la disputa insignificante trataba, en realidad, de un niño al que habían hecho sentir que no valía nada. Jessica me dijo que los ignorara. No conocen toda la historia, ni quieren conocerla, me recordó. Tu madre se está haciendo la víctima porque es más fácil que admitir que se equivocó. Tenía razón. Pero dolía. Esperaba la ira de mi familia cercana, pero no había previsto que el resto se sumara sin siquiera preguntar mi versión. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me volqué en un gran proyecto en la empresa farmacéutica, reorganizando nuestra red de distribución en 3 estados. Era un trabajo complejo, exigente, que requería toda mi concentración. Mi jefa, Patricia, una mujer justa, directa, con buen ojo para los detalles, notó algo. ¿Todo bien, Morgan? Me preguntó un día, a finales de enero. Asuntos familiares, respondí de forma vaga. Patricia asintió, comprendiendo que a veces eso es todo lo que se puede decir. Bueno, si necesitas algo, házmelo saber. Por cierto, estás haciendo un excelente trabajo con este proyecto. Agradecí sus palabras más de lo que quise mostrar. Al menos alguien valoraba mi esfuerzo. En casa, Ethan empezaba a volver a ser el mismo. Dibujaba más, hablaba más, se lo notaba más ligero, más tranquilo. Una noche vino corriendo con una nueva ilustración en la mano. Es de nosotros, dijo, mostrándome un dibujo donde aparecíamos los dos frente a nuestra casa. ¿Nuestra familia? Pregunté sonriendo. Miré con atención el dibujo, los detalles cuidadosamente trazados, las expresiones felices. Es perfecto, le dije. ¿Seguiremos visitando a la abuela? Preguntó con seriedad. No lo sé. ¿Tú quieres ir? Pensó unos segundos. No creo. No por ahora. Me hizo sentir mal. Entonces no iremos. No hasta que tú quieras, si es que algún día quieres. Asintió satisfecho y volvió a su habitación. Me di cuenta entonces de algo que nunca había considerado. Me había pasado tanto tiempo intentando protegerlo del dolor, que no había pensado. Que, tal vez, alejarse de esa dinámica también podía ser un alivio para él. A mediados de febrero, llegó algo inesperado. Recibí una carta certificada del abogado de mis padres. El documento informaba que me estaban demandando por abandono financiero y negligencia hacia personas mayores. Afirmaban que, al retirarlos de mi seguro, había violado mi deber de cuidado como hija y puesto en riesgo su salud. Me quedé mirando la carta incrédula. Me estaban demandando. Mis propios padres. Por dejar de pagar su seguro médico. De inmediato llamé a un abogado, uno que Patricia me había recomendado. Se llamaba Gregory y se especializaba en derecho familiar. Nos reunimos al día siguiente. ¿Ha visto algo así antes? Le pregunté, deslizándole la carta sobre el escritorio. Gregory la leyó con calma, sin cambiar el gesto. He visto intentos parecidos. Casi nunca prosperan. Los hijos adultos no están legalmente obligados a proveer seguro médico a sus padres, a menos que exista un acuerdo escrito de cuidado. ¿Tienes algún documento firmado con ellos? No. Solo los añadí a mi plan cuando lo necesitaban. ¿Por amabilidad? Sí. Y ellos te acusan de negligencia porque dejaste de hacerlo. Gregory se recostó en su silla. Esto es lo que haremos. Responderemos a la carta, explicaremos que no existe obligación legal de tu parte, que lo hiciste voluntariamente durante 3 años, y que ellos tienen alternativas disponibles. Es muy probable que el caso se desestime antes de llegar a juicio. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Mi tarifa inicial es de $2,000. Probablemente no pase de eso, a menos que insistan en seguir adelante, lo cual dudo, una vez sepan que no tienen fundamento legal. $2,000.
Dinero que tendría que gastar porque mis propios padres preferían demandarme antes que buscar su propio seguro. Hazlo, le dije. Redacta la respuesta. Esa misma tarde, al volver a casa, vi un auto desconocido en mi entrada. Al estacionar, reconocí a Kelsey sentada en los escalones del porche. Tenemos que hablar, dijo apenas bajé del coche. No creo que tengamos nada que decirnos. Por favor, Morgan. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Ethan estaba en su programa de arte después de clases y no volvería hasta dentro de 1 hora. Nos quedamos de pie en la cocina, ninguna de las dos tomó asiento. Mamá y papá te están demandando, dijo Kelsey. Lo sé. Recibí la carta. Es una locura. Les dije que no lo hicieran. ¿De verdad? Sí. Todo esto se ha salido de control. Vine para pedirte que reconsideres. ¿Reconsiderar qué exactamente? Que nos vuelvas a incluir en tu seguro antes de que el juicio avance. ¿Quieres que pague $800 al mes y actúe como si nada hubiera pasado? Quiero que volvamos a ser una familia. Solté una risa amarga, seca. Kelsey, nunca fuimos una familia. Una familia no trata a un hijo mejor que a otro. Una familia no se demanda por un seguro. Una familia no dice cosas crueles y luego espera que se olviden solo porque es incómodo enfrentar las consecuencias. Lo siento por lo que dije. Sobre ti, sobre que estaba sola, sobre que Ethan era más difícil de criar. No debí decirlo. Pero lo dijiste. Y lo pensabas. Y mamá estuvo de acuerdo contigo. Ella no estuvo de acuerdo. Tampoco te contradijo. Y ahí está el problema. Ninguno de ustedes ha defendido jamás a Ethan ni a mí. Han tomado todo lo que les he dado y han actuado como si lo merecieran. Pues no. Y ya se acabó. Los ojos de Kelsey se llenaron de lágrimas. Por favor, Morgan. Todd y yo estamos ahogados con los costos del seguro. No podemos pagarlo. Podrían haberlo hecho si no hubieran gastado $1,200 en teléfonos. Eso fue distinto. Deja de decir eso. No fue distinto. Ustedes eligieron en qué gastar su dinero, y eligieron los teléfonos en lugar del seguro. Está bien, son sus hijos y sus prioridades. Pero no me pidan que subsidie esas decisiones. Kelsey se marchó enfadada, y yo solo sentí cansancio. Un cansancio profundo, antiguo. Marzo llegó con un clima más cálido, y con una fecha de audiencia. Gregory tenía razón, la demanda era débil, pero mis padres seguían adelante, probablemente esperando que me rindiera antes de llegar al tribunal. Subestimaron lo decidida que estaba a no ceder más a sus manipulaciones. El día antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada de mi padre. No de mi madre, sino de él, lo cual ya era raro. Morgan, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Dudé. ¿De qué hay que hablar? Por favor, un café en algún sitio. Solo 30 minutos. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina, terreno neutral. Mi padre se veía más viejo de lo que recordaba, más cansado. Pidió un café y se sentó frente a mí, con las manos rodeando la taza. Tu madre no sabe que estoy aquí, empezó diciendo. Parece ser una costumbre en esta familia. Respondí con ironía. Hacer cosas a escondidas. Hizo una mueca. Merecido. Tienes razón. Morgan, quiero que sepas que no estuve de acuerdo con lo que pasó en Navidad. Creí que la diferencia en los regalos estuvo mal. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque llevo 40 años sin decir nada cuando tu madre favorece a Kelsey. Porque era más fácil mantener la paz que discutirlo. ¿Y de qué nos sirvió? Suspiró. Tienes razón. Debí hablar. Y debí hacerlo hace años. Pero estoy aquí ahora, pidiéndote que detengas esto antes de que llegue al tribunal. Yo no soy quien presentó la demanda, papá. Lo sé. Pero podrías resolverlo si nos reincorporas al seguro. ¿Por qué debería hacerlo? Pregunté mirándolo fijamente. Porque somos familia. Dejé la taza de café sobre la mesa con cuidado. Usas esa palabra como si significara algo,
Pero la familia se supone que protege, que trata a todos por igual, que se preocupa cuando un niño está herido. Nos preocupamos por Ethan. Tienes una manera muy curiosa de demostrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para preguntar cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a uno de sus eventos escolares? ¿Cuándo fue la última vez que lo trataste como si valiera tanto como Sofía y Sam? Mi padre no respondió. No hacía falta. Los dos sabíamos la verdad. No voy a volver a incluirlos en mi seguro, dije con voz baja pero firme. No pienso seguir pagando por personas que creen que mi hijo es prescindible. Y tampoco voy a retractarme de esta demanda. Si quieren llevarme a juicio, háganlo. Pero van a perder. Y tendrán que pagar a su abogado. Y, al final, seguirán teniendo que buscar su propio seguro. Tu madre nunca te perdonará por esto. Ya lo he aceptado. Tomé aire. Se acabó, papá. He pasado toda mi vida tratando de ganarme un trato justo en esta familia. Trabajé duro, me mantuve al margen de los problemas, me ocupé de mí misma, ayudé cuando me lo pedían, y nunca fue suficiente. Ethan merecía algo mejor de lo que le dieron en Navidad. Merecía algo mejor que las comparaciones constantes con sus primos. Y yo merezco algo mejor que ser la que financia a personas que nos tratan como si no importáramos. Me levanté. Nos vemos mañana en el tribunal, papá. No intentó detenerme mientras me marchaba. Esa tarde, me senté con Ethan mientras hacía la tarea. Estaba trabajando en un ensayo sobre alguien a quien admiraba. Eché un vistazo a su hoja y vi lo que había escrito. Mi mamá trabaja muy duro. Siempre se asegura de que tenga todo lo que necesito. Es valiente y fuerte, y me quiere sin importar nada. Me enseña que está bien defenderse a uno mismo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Ethan, esto es precioso. ¿Está bien? Preguntó con inseguridad. Es perfecto. Tú eres perfecto. Sonrió. Esa sonrisa pura y sincera que me recordó exactamente por qué estaba haciendo todo esto. No por venganza. No por revancha. Lo hacía para enseñarle que su valor no era negociable, que merecía ser defendido, que defenderse a sí mismo no es egoísmo, sino una necesidad. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado para la audiencia. Gregory me esperaba afuera del juzgado, con su habitual serenidad. Van a intentar retratarte como fría y vengativa, me advirtió. Solo cíñete a los hechos. No tienes obligación legal de mantenerlos asegurados. Lo hiciste voluntariamente. Dejaste de hacerlo. Fin del asunto. ¿Y si mencionan lo de los regalos de Navidad? Solo si es necesario. Pero, sinceramente, al juez no le interesan los dramas familiares. Esto es una cuestión legal, y ellos no tienen base para su caso. Dentro de la sala, vi a mis padres sentados junto a su abogado, un hombre de traje caro que parecía más molesto que comprometido. Kelsey estaba entre el público, junto a algunos familiares que reconocí de vista. Todos me miraban como si fuera una desconocida. La audiencia comenzó. El abogado de mis padres presentó su argumento, que yo había abandonado a mis padres ancianos, que ellos dependían de mi seguro, que había actuado con malicia y sin previo aviso, causándoles angustia emocional y perjuicio financiero. Era surrealista escucharme descrita como una especie de villana. Según su versión, había arrancado el seguro a 2 personas indefensas, en lugar de simplemente dejar de pagar por adultos perfectamente capaces de conseguir su propia cobertura. Cuando llegó el turno de Gregory, se puso de pie con calma y habló con la seguridad de quien sabe que la verdad está de su lado. Su señoría, este caso puede resumirse de manera muy simple. Los demandantes alegan que la acusada tiene la obligación legal de proporcionarles cobertura médica. No la tiene. Expuso los hechos con precisión. Yo tenía 35 años, empleo estable y ningún acuerdo legal para cuidar de mis padres. Había agregado a mis padres a mi plan familiar 3 años atrás, a petición suya. Durante ese tiempo había pagado más de $28,000 en primas. También había añadido a mi hermana y a su esposo, cubriendo a 6 personas en total. En ningún momento la acusada firmó documento alguno comprometiéndose a mantener esta cobertura de manera indefinida,
continuó Gregory. En ningún momento los demandantes establecieron un acuerdo legal de cuidado. La acusada actuó por bondad, no por obligación. Y cuando decidió dejar de hacerlo, estaba plenamente en su derecho. El juez miró al abogado de mis padres. ¿Tiene su cliente algún documento que pruebe una obligación legal? El abogado hojeó papeles, incómodo. No, su señoría, pero existe una obligación implícita de cuidado entre padres e hijos. ¿En sentido inverso? Interrumpió el juez. ¿Está argumentando que los hijos adultos tienen la obligación implícita de pagar el seguro médico de sus padres? Cuando los padres son ancianos y lo necesitan, sí. Los demandantes tienen poco más de 60 años, intervino Gregory. Ambos trabajan a tiempo parcial, tienen acceso a seguros del mercado y opciones de Medicare. No son indigentes ni incapaces de conseguir su propia cobertura. El juez me miró. Señorita Morgan, ¿desea añadir algo? Me puse de pie. Mi voz sonó firme, sin temblores. Su señoría, yo amo a mis padres. Los ayudé porque quise hacerlo. Pero con el tiempo me di cuenta de que mi ayuda era vista como una obligación, no como un acto de amor. Mis contribuciones se esperaban, no se valoraban. Y mientras tanto, mi hijo era tratado de forma distinta a sus primos. Cuando decidí retirarlos del seguro, no fue por rencor, sino por necesidad. Por proteger a mi hijo del daño constante. ¿Esto se trata de regalos de Navidad? Preguntó el juez, revisando el expediente. Es algo más profundo, su señoría. Pero ese incidente dejó claro que mi familia no valoraba a mi hijo como a los demás, y tuve que elegir, seguir sosteniendo a quienes lo lastimaban o finalmente trazar un límite. El juez se volvió hacia mis padres. ¿Desean decir algo? Mi madre se levantó, la voz temblorosa por la emoción. Es mi hija. Se supone que debe cuidarnos. La criamos, le dimos todo, y así nos lo paga, abandonándonos cuando más la necesitamos. ¿Todo? Repliqué sin poder contenerme. Le diste todo a Kelsey. A mí me diste sobras, críticas y el recordatorio constante de que nunca sería suficiente. Pasé mi vida intentando ganarme su aprobación, y nunca la obtuve. Así que sí, dejé de pagar su seguro. Porque finalmente entendí que no les debo nada, solo por ser su hija. Los padres deberían ganarse la lealtad y el amor de sus hijos, dije con calma, mirándolos directamente. Ustedes no se ganaron el mío. Suficiente, intervino el juez, aunque su tono no fue severo. Parecía cansado, como alguien que había visto demasiadas familias destruirse en su sala de audiencias. Aquí está mi decisión, continuó. Los demandantes no tienen fundamento legal. Los hijos adultos no están obligados a proveer seguro médico a sus padres. La demandada actuó dentro de sus derechos al retirarlos de su plan. Caso desestimado. Golpeó el mazo, y todo terminó. El abogado de mis padres lucía frustrado. Mi madre lloraba. Mi padre, con el rostro inmóvil, miraba hacia el suelo. Kelsey se levantó y salió sin siquiera mirarme. Afuera, Gregory me estrechó la mano. Lo hiciste muy bien ahí dentro, dijo con una sonrisa profesional. Te mantuviste firme y tranquila. El juez ve muchos casos familiares y el tuyo fue bastante claro. Gracias por tu ayuda, Gregory. De nada. Y, por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. A veces las familias necesitan límites firmes. Manejé de regreso a casa sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en meses. Había ganado. No solo el caso, sino algo mucho más profundo. Había demostrado que podía enfrentar la manipulación de mi familia y salir de pie. Cuando recogí a Ethan de la escuela, corrió hacia el auto con una gran sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Fue bueno, cariño. Muy bueno. ¿Podemos ir por helado? Por supuesto. Fuimos a su heladería favorita, y lo observé disfrutar su cono de chocolate con chispas de colores, completamente ajeno a la batalla que había librado por él. Y eso estaba bien. No necesitaba conocer los detalles. Solo debía saber que alguien estaba de su lado. Siempre. Esa noche sonó mi teléfono.
Era Jessica. Y entonces, ¿cómo te fue? Ganamos. Caso desestimado. Sabía que lo lograrías. ¿Cómo te sientes? Sinceramente, libre. Por primera vez en años, me siento libre. Deberías. Te defendiste, y defendiste a Ethan. Eso requiere valor. No debería haberme tomado tanto tiempo. Más vale tarde que nunca. ¿Y ahora qué? Miré alrededor de mi pequeña casa, los dibujos de Ethan colgados en las paredes, las fotos de los dos juntos. Ahora solo viviremos nuestras vidas, sin el peso de quienes no nos valoran. Suena perfecto, dijo ella con una sonrisa que pude oír en su voz. Los meses siguientes fueron más tranquilos de lo que había anticipado. Había esperado más drama, más intentos de manipulación, pero no llegaron. Mis padres y Kelsey encontraron su propio seguro, caro, pero manejable. La demanda les había costado dinero, y dignidad. Y creo que finalmente entendieron que no podían hacerme retroceder mediante la culpa. En abril, mi tía me llamó una vez más, pero esta vez su tono era distinto. Tu madre me contó toda la historia, dijo. Lo de los regalos de Navidad, lo del seguro que estuviste pagando. Lamento haberte juzgado sin saber la verdad. Gracias por decirlo. Por lo que vale, creo que hiciste bien. Tu madre siempre ha favorecido a Kelsey, y no fue justo contigo. Debí decir algo en su momento. Fue reconfortante escucharlo, aunque no cambiara el pasado. Al menos alguien en mi familia extendida entendía. El trabajo también iba bien. En mayo, Patricia me ascendió a gerente regional senior con un aumento considerable. Has hecho un trabajo excepcional, me dijo al ofrecerme el puesto. Eres organizada, confiable y manejas la presión con calma. La empresa necesita más personas como tú liderando. El aumento significaba que podía ahorrar más para la universidad de Ethan y darnos unas verdaderas vacaciones ese verano. Fuimos a Colorado. Pasamos una semana haciendo caminatas, explorando pequeños pueblos de montaña. Ethan tomó cientos de fotos y llenó un cuaderno con dibujos de paisajes y animales. Este es el mejor viaje de mi vida, dijo una noche mientras mirábamos el atardecer desde el porche de la cabaña. ¿Mejor que la Navidad? Le pregunté en tono de broma. Lo pensó un momento. Sí, mejor. Porque aquí estamos solo nosotros, y somos felices. De la boca de los niños, la verdad siempre sale simple y pura. A finales de junio recibí un mensaje inesperado de mi padre. No una llamada, solo un texto. Estoy orgulloso de ti por defenderte y por defender a Ethan. Debí hacer más para protegerlos a los dos. Lo siento. No era todo lo que necesitaba, pero era algo. Respondí con un simple. Gracias. Esa fue toda nuestra comunicación. Quizás algún día reconstruiríamos algo, pero no contaba con ello. Y, sinceramente, estaba bien así. En septiembre, Ethan comenzó tercer grado, seguro de sí mismo y feliz. Había hecho buenos amigos, niños que apreciaban su creatividad y su forma amable de ser. En octubre, su maestra me llamó para una reunión. Temí lo peor. Las conferencias suelen significar problemas. Pero ella sonrió apenas me vio. Solo quería decirle qué niño tan maravilloso tiene. Ethan es atento, trabajador e increíblemente talentoso para su edad. Además, es muy maduro emocionalmente. Está haciendo un trabajo estupendo con él. Sentí los ojos humedecerse. Gracias. Eso significa mucho. ¿Siempre ha sido tan equilibrado? Ha tenido algunos desafíos, respondí con cuidado. Asuntos familiares, pero los enfrentamos juntos. Ella asintió, comprensiva. Bueno, lo que sea que esté haciendo, siga así. Está floreciendo. Esa tarde, le conté a Ethan lo que su maestra había dicho. Su rostro se iluminó de orgullo. ¿Podríamos invitar a algunos amigos por mi cumpleaños? Preguntó. Claro. ¿A quién quieres invitar? Empezó a enumerar 5 nombres, niños del colegio y del vecindario. Ni una sola mención de Sophie o Sam. Ethan no mencionó a mis padres ni a Kelsey.
Su fiesta de cumpleaños, en noviembre, fue ruidosa, caótica y perfecta. 8 niños corriendo por toda la casa, comiendo pizza y pastel, riendo, jugando sin parar. Mientras lo observaba reír con sus amigos, entendí que así debía verse la infancia. Alegría sin condiciones, amor sin comparaciones. Llegó la Navidad, nuestra segunda sin la familia extendida. Para entonces, Ethan y yo ya habíamos creado nuestras propias tradiciones. Decorar el árbol mientras bebíamos chocolate caliente, ver películas clásicas y ofrecer nuestro tiempo como voluntarios en un refugio la noche del 24. La mañana de Navidad, Ethan abrió sus regalos con una emoción genuina. Materiales de arte, libros, ropa nueva, incluso una tableta que necesitaba para experimentar con sus dibujos digitales. Nada ostentoso, pero cada regalo había sido elegido con cariño y con intención. «Es perfecto, mamá», dijo abrazándome fuerte. «Gracias». «De nada, amor». Hubo una pausa. Luego preguntó, ¿los extrañas? ¿A la abuela, al abuelo, a la tía Kelsey? Pensé en ello con honestidad. A veces extraño la idea de ellos, respondí. La familia que desearía que fuéramos, pero no extraño cómo nos hacían sentir. Yo tampoco, dijo él. Me gusta más así. Solo nosotros. Solo nosotros, repetí, sonriendo. Más tarde, esa misma tarde, Jessica vino a cenar junto con algunos compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos cercanos. Comimos demasiado, reímos mucho, y nadie comparó a nadie con nadie. Nadie hizo sentir a otro que valía menos. Solo éramos personas que se querían y disfrutaban de estar juntas. Cuando me quedé limpiando la cocina, con Ethan ya dormido arriba, pensé en todo lo que había pasado durante el último año. El dolor, la rabia, el valor que me tomó poner límites, la demanda, el juicio, y la libertad que vino con mantenerme firme. Pensé también en aquellos calcetines, aún guardados en el cajón de Ethan. Ese pequeño paquete que marcó el momento en que todo cambió. Mis padres y Kelsey siguieron lidiando con las consecuencias de sus decisiones durante el año siguiente. La demanda les costó miles de dólares en honorarios legales que no pudieron recuperar. Sus primas de seguro triplicaron el costo que pagaban cuando estaban bajo mi plan, reduciendo los ahorros que pensaban usar para su jubilación. El matrimonio de Kelsey y Todd empezó a resquebrajarse por la presión económica, con discusiones constantes sobre dinero. La reputación de mi madre dentro de la familia se deterioró cuando la verdad sobre los regalos de Navidad y el seguro se hizo pública. La gente dejó de ponerse de su lado, dejó de justificar su favoritismo. Sophie y Sam, ya adolescentes, empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué nunca veían más a su primo? ¿Por qué la familia se había distanciado tanto? Eso obligó a Kelsey a enfrentar, al fin, su papel en la ruptura familiar. Mi padre, quizá cargando con el peso de años de silencio, se volvió más callado, más ausente. Habían apostado a que yo siempre sería la responsable, la que callaba por mantener la paz. Y perdieron esa apuesta. El precio fue más alto de lo que jamás imaginaron. En cuanto a Ethan y a mí, construimos una vida rodeados de personas que nos valoraban, que estaban presentes porque querían estar, no por obligación. Aprendí que, a veces, el acto más amoroso es alejarse de quienes no pueden ver tu valor. Y cuando recordé aquella mañana de Navidad, con esos calcetines que lo cambiaron todo, supe que no me arrepentía de nada. Defender a mi hijo. Defenderme a mí misma. Reclamar la dignidad que ambos merecíamos. Eso no fue venganza. Fue, simplemente, negarme a aceptar menos de lo que valemos. Y eso, marcó toda la diferencia.